1. Manuales del rito escocés, antiguo y aceptado. Tomo 12. Gran Maestro Arquitecto, Jorge Norberto Cornejo, 2023. 2. Gran Maestro Arquitecto, 12º grado del rito escocés antiguo y aceptado. 3. 4. El Gran Maestro Arquitecto, Portugal, 1842. 5. Introducción. 6. Introducción. Yo quiero y construyo. El término arquitecto proviene del latín architectus. A su vez, se originó en el griego antiguo, architecton, que significa literalmente el primero de la obra, es decir, el máximo responsable de una obra. Y llamo arquitecto al que, con un arte, método seguro, maravilloso, mediante el pensamiento y la invención, es capaz de concebir y realizar mediante la ejecución todas aquellas obras que, por medio del movimiento de las grandes masas y de la conjunción y acomodación de los cuerpos, pueden adaptarse a la máxima belleza de los usos de los hombres. León Battista Alberti, de Rea Edificatoria. Las definiciones anteriores refieren claramente a una obra, a algo que un gran maestro, arquitecto debe lograr. Y, en efecto, en este grado el masón se presenta en la cámara, con el objeto de grabar las columnas, siguiendo la tradición de los antiguos sabios de inscribir sus descubrimientos en las columnas, llamadas en egipcio, Tho, el dios del conocimiento, del verbo, de la palabra. Para cumplir con su cometido, para grabar las palabras en las columnas, para grabar a Tho en el mismo Tho, se le ofrecen como instrumentos de trabajo los del estuche o caja de matemáticas. El gran maestro arquitecto es entonces un estudioso de la matemática, y sus herramientas son los instrumentos de diseño. Ahora bien, ¿el diseño de qué? El diseño de un templo. Por supuesto que no el templo de alguna religión, ni el de una orden iniciática o grupo humano cualquiera, sino el diseño de ese templo invisible del que el templo de Salomón fue solo una de tantas representaciones exteriores. La construcción eterna del templo, al que siempre le es necesaria una piedra más, refiere a la egrégora y a la casa del Espíritu Santo de los Rosacruces, a la casa de Salomón de Francis Bacon, a la jerarquía, al santuario de las conciencias. De manera que era propósito de la primera institución de la religión verdadera en Egipto proponer a la humanidad, mediante la estructura de los antiguos templos, el estudio de la estructura del mundo como el verdadero templo del gran Dios al que adoraban. Isaac Newton, The Original of Religions. Este grado inicia esa parte del rito que denominamos la perfección, y que alcanza su culminación en el grado 14 grados, con la contemplación de la columna de la belleza. La belleza, ese arquetipo que Platón situó en los más altos niveles del mundo de las ideas, es una de las principales aspiraciones de un gran maestro arquitecto. La belleza del templo invisible que él busca construir es la belleza del símbolo, la belleza que en la simetría y la perfección de sus líneas es, al mismo tiempo, conocimiento. ¿Puede acaso la belleza educar? Sí, y no por una mera vanidad estética, sino por la resonancia que genera en nosotros al inducir el recuerdo de lo que sabíamos cuando, alguna vez, pudimos contemplar las ideas. Para Le Corbusier, la arquitectura es el juego sabio y magnífico de las formas bajo la luz, por lo que en el pensamiento de este gran arquitecto, lo fue, literalmente, belleza y sabiduría están relacionadas. Así como en la leyenda del gremio se nos cuenta que los hijos de Lamech grabaron en la columna de granito y en la columna de mármol el saber antediluviano, podemos pensar que en la columna de la belleza están representados los arquetipos eternos, y que su contemplación es la verdadera sabiduría, la sapientia. Sabiduría a la que el filósofo medieval Juan Filopón llamó saber arquitectónico. 7. Pero ese conocimiento debemos buscarlo mediante el conocimiento. No hay lugar en este grado para la ignorancia,
como no debería haberlo en toda la masonería. Por supuesto, podemos declarar nuestra ignorancia al estilo de Sócrates, como un primer paso hacia el saber, pero de ninguna forma podemos permanecer en la ignorancia. Es un lugar común, en los discursos religiosos y en las arengas políticas, y aún en algunas filosofías, el elogio del simple, del ignorante, de aquel cuyo espíritu es virgen y, en su ignorancia, se supone, carente de maldad. El gran maestro arquitecto invierte todos esos términos. Como Sócrates, considera que el bien resulta del conocimiento. Como los sabios del Renacimiento, aspira a unirlo todo en una síntesis monumental. Si su talento estaría a la altura, sería un nuevo Leonardo. Pero aun si su capacidad no es tan notable, mantiene el deseo de ver el universo como una unidad, donde todos los fragmentos de su conocimiento se hacen uno en la relación de una ciencia comprensiva. Dice E.H. Gombrich, refiriéndose a los artistas italianos de la primera mitad del siglo XVI. El artista era ahora un maestro por derecho propio, que no podía alcanzar fama, sin explorar los misterios de la naturaleza y sondear las secretas leyes que rigen el universo. Sigue diciendo el mismo autor. Desde la época de Brunelleschi, el arquitecto tenía que poseer algo del docto en estudios clásicos. Tenía que conocer las reglas de los antiguos órdenes, de las proporciones y medidas exactas de las columnas y entablamientos dóricos, jónicos y corintios. Tenía que medir las ruinas antiguas, y escudriñar en los manuscritos de los escritores clásicos, como Vitruvio, pero la verdadera aspiración del arquitecto renacentista continuaba siendo trazar edificios, independientemente de su aplicación, esto es, solo por la belleza de sus proporciones, la espaciosidad de sus interiores y la imponente grandiosidad del conjunto. Estos arquitectos aspiraban a una regularidad y una simetría perfectas. El gran maestro arquitecto debería tener la misma aspiración. Aplicar su conocimiento en el logro de la belleza, expresada en la forma de simetría y proporción. Belleza y sabiduría. Ciertamente son ideales de gran nobleza, y esos son los ideales del gran maestro arquitecto. Que brillen estos ideales en las columnas y que, culminados en la idea del bien, conformen el triángulo sublime de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Dice Vitruvio, al principio de su obra, que la arquitectura es una ciencia, es decir, conocimiento, ornado a su vez por otros conocimientos parciales, mediante el cual la totalidad de las obras que a las demás artes corresponden encuentran su perfección más alta y consumada, pues solo ésta entre todas las artes participa de los conocimientos de la aritmética y la geometría. Por esta razón muestra la escuadra y el compás, instrumentos de la geometría, y los números, que perteneciendo a la aritmética se ponen en torno a la planta arquitectónica que esta figura mantiene en la otra mano. César Ripa, 1613, refiriéndose a la figura alegórica de la arquitectura. Gracias a la arqueología sabemos que el hombre alberga en sí una especie de sentido innato de la geometría. Así, en muchas regiones de la Tierra, hallamos muestras de signos primarios, de data prehistórica y morfología idéntica. Cabe suponer que para las razas más distintas y en los tiempos más varios encierran un significado semejante. Esta observación rige solo para un pequeño número de figuras características, cuadrado, triángulo y círculo, en cuanto a las cerradas, y cruz y flecha, en cuanto a las abiertas. Afro-Tiger, 2007. 8. Todo orden formal es una demostración de la unidad ontológica, la aritmética bajo esa luz es más que un método de cálculo, una ciencia del número, una determinación cualitativa de la unidad, lo que se hace más evidente en la geometría, pues la proporción desempeña en el espacio un papel equivalente a la armonía en el orden sonoro. Citado por S. Lesson, 2022. Cuando el cosmos se hizo manifiesto,
también lo hicieron los patrones, proporciones, o relaciones originales, primordiales, de aquello que llamamos la geometría sagrada. M. Walker, 2023. La simetría, definida en un sentido tan estrecho o tan amplio como se quiera, es una idea por la que el hombre ha intentado en todas las épocas comprender y crear orden, belleza y perfección. Hermann Weyl, físico. La naturaleza parece aprovecharse de las representaciones matemáticas simples de las leyes de la simetría. Cuando uno se para a contemplar la elegancia y la hermosa perfección del razonamiento matemático implicado, y lo contrasta con sus consecuencias físicas complejas y trascendentales, nunca deja de desarrollar un sentido profundo de respeto por las leyes de la simetría. C. N. Yang, físico. Del corazón de la materia, música. No hay ninguna razón lógica para esperar que unas matemáticas que se desarrollaron para entender la música tengan nada que ver con la física atómica. Y, sin embargo, resulta que los mismos conceptos y ecuaciones gobiernan ambos dominios. Los átomos son instrumentos musicales, y la luz que emiten hace visibles sus notas. Frank Wilczek, físico. El mundo es en última instancia inteligible en términos de geometría. Albert Einstein. El espíritu de una era está expresado en su arquitectura. Manual masónico de Sickles, 1870. En su tratado sobre el origen del mundo, Filón de Alejandría, adoptando el modelo cosmológico de Platón, en el Timeo, presenta al universo como la plasmación sensible de un arquetipo inteligible ideado por el gran arquitecto. Cuando quiso forjar este mundo visible, plasmó primero el inteligible, para llevar a cabo el universo corpóreo utilizando un modelo incorpóreo, valiéndose de la imagen de un rey que se dispone a fundar una ciudad y que confecciona para ello un diseño previo. Filón explica que la creación del mundo tuvo lugar en dos instancias, a saber, en la mente del gran arquitecto que tiene por producto un 9 cosmos noetos omicron exclusivamente inteligible e incorpóreo, y la realización material del mismo en un cosmos que es ahora aisdetos, perceptible y corpóreo. Tomando también de Platón el modo de describir la relación entre uno y otro ámbito, el alejandrino la entiende como la representación que una imagen hace de su original. El universo se vuelve letra sensible de contenidos inteligibles. La geometría, en las imágenes de Andrea Mantegna, con el círculo, el cuadrado y el triángulo. 10. Alegoría de la arquitectura, Jens Huell, S.F. Concebimos la arquitectura, ars structoria, como un todo, es decir, ligada a la anatomía humana y a las estructuras de la naturaleza, siguiendo los preceptos vitruvianos. La arquitectura de la existencia corporal está determinada por un mundo invisible e inmaterial de formas puras geométricas. 11. 2. Memorial. 12. Definición del grado. Es el 12º grado del rito, el 9º de la logia capitular de perfección y el primero de la cuarta clase o serie de grados. En él se destacan y desarrollan los principios de la masonería operativa. En tal sentido, representa el paso de los instrumentos de construcción a los instrumentos de diseño, ambos simbólicamente interpretados. Se lo califica también de grado científico, en el sentido que parte de su instrucción se dedica a comunicar la importancia de conocer los principios básicos de la ciencia, y a impartir tales principios. Presenta algunas analogías con el grado de compañero y con el de intendente de edificios, pero, por otra parte, inicia una nueva clase del rito, en la que se persigue la perfección en la maestría masónica y se alcanza a comprender, y eventualmente a pronunciar, la palabra sublime. Por ello, realmente aquí comienza la recuperación de la maestría, trunca con la muerte de Hiram Abiv, y la pérdida de la palabra. De todas formas, retiene algunos simbolismos del grado anterior, como puede verse en los corazones que figuran en el cuadro. El vocablo, arquitecto,
se utilizaba como sinónimo de escocés. Aunque esto no parece tener mucho sentido, en el siglo XVIII el término maestro escocés designaba un estadio superior a la maestría simbólica del tercer grado. De la misma forma el arquitecto se considera un estado que ha trascendido la maestría normal, precisamente por el hecho de recuperar la maestría original, completa y verdadera. Fue una tradición iniciada quizás por Vitruvio, y muy viva en la obra de John Dee y Francesco Giorgi, ambos nombres fundamentales para el neoplatonismo renacentista, el hecho de que bajo la arquitectura se cobijaran numerosas ciencias, de forma tal que el gran maestro arquitecto debería ser al mismo tiempo un científico universal. Este grado es la llave del arte de la construcción. Otras denominaciones, ilustre perfecto irlandés, así como escocés, se tomaba como sinónimo de arquitecto irlandés, era equivalente a sabio. El grado parece haber surgido hacia fines de 1740, como conjunción de varios grados de arquitecto, que existieron a mediados del siglo XVIII. Símbolos principales. El estuche de matemática, el gran atributo de un maestro arquitecto. El compás bailarina o de bomba 1. El compás áureo. La regla común. La regla paralela. La regla de cálculo. El tiralíneas. El semicírculo graduado, transportador o protractor. Uno también llamado maestro de danza, es un tipo de compás que sirve para medir la conformidad de un ensamblaje macho-hembra. 13. La escuadra de bronce. Los 5 órdenes de arquitectura. Las 7 artes liberales. La estrella flamígera. La osa mayor. La estrella polar, que algunos asocian con la unidad. Colores del grado, blanco y azul. Objetivos exotéricos. Construir la libertad de los pueblos. Estar cerca de los reclamos y necesidades del pueblo. Proteger al pueblo de imposiciones exageradas por parte de los gobiernos. Buscar el conocimiento de las ciencias profanas. Promover la fundación de academias científicas y artísticas. Profundizar la comprensión de las relaciones epistemológicas existentes entre el arte, el conocimiento científico y el conocimiento tecnológico. Realizar la armonía entre democracia, por la difusión del conocimiento en el pueblo, y aristocracia, por la élite de los grandes maestros arquitectos. Objetivos esotéricos. Grabar en las columnas simbólicas los conocimientos masónicos. Buscar la sabiduría esotérica encerrada en las obras de arte y los monumentos arquitectónicos de la antigüedad. Aplicar a la creación artística en particular, y a toda obra en general, las nociones alquímicas de solv et coagula. Integrar en un todo coherente el ideario pitagórico, el conjunto simbólico salomónico, los conceptos renacentistas y el enciclopedismo francés. Estudiar y tratar de solucionar el gran problema presentado por el universo y envuelto en nuestra existencia. Conocer y comprender las verdades más elevadas de la filosofía, y comunicarse libremente ese conocimiento unos a otros. Trabajar por el logro de la perfección, de la proporcionalidad, de la construcción armónica del hombre, hacer de su propia vida una obra de arte. Es decir, llevar a su propia vida el consejo de Vitruvio. En nada debe poner el arquitecto mayor cuidado que en hacer que los edificios tengan las medidas justas y proporcionadas entre el conjunto y las partes que lo componen. Transitar por el sendero del medio, en equilibrio, teniendo presente tanto los valores de la materia como los del espíritu. Leyenda. Está compuesta por fragmentos no totalmente relacionados entre sí, pero vinculados siempre por la arquitectura. 14. En oposición a las versiones religiosas convencionales, se rescata la figura de Caín, concebido como un civilizador, alguien que contribuye a alejar a los hombres de la barbarie. En tal sentido, y en coincidencia con la leyenda del gremio, se dice que Caín fue el primer ser humano arquitecto,
y construyó una ciudad llamada Enosh o Anoch. Se dice que, en la ciudad de Enosh la geometría y la masonería fueron aplicadas por primera vez. El ritual menciona y exalta a varios arquitectos de la antigüedad, como por ejemplo, Imhotep, el sabio egipcio. También hay referencias a la vida de Hiram antes del templo de Salomón. Se dice que construyó mucho dentro y fuera de Jerusalén, e incluso un palacio para la hija del faraón, prima de Salomón. Por último, se relata que Salomón convocó a los 12 sublimes caballeros elegidos y a sus ministros a presentar un proyecto sobre, a la vez, arquitectura y tributación, porque los trabajos no avanzaban según lo esperado. Los trabajos se habían detenido al llegar al tercer piso. Como resultado de todo esto, Salomón advirtió que era necesario establecer este grado, con el objeto de formar una escuela de arquitectura, en la que recibiesen los obreros del templo la debida instrucción, proporcionándoles el modo de llegar a la perfección en el arte real. 2. Su objetivo fue prepararlos para que fuesen mejores artistas y, a través del arte, se elevaran hacia el gran arquitecto del universo. Este grado se confirió primero a Adoniram, porque su trabajo sobre arquitectura y tributación fue el mejor de todos. Durante un tiempo Adoniram fue el jefe de los intendentes de edificios, pero su sabiduría lo volvió superior al resto. Adoniram fue así establecido como el único sucesor de Hiram Abif, y otros intendentes y elus recibieron el grado en forma honoraria. Se decía que su trabajo era tan notable que el genio se expresaba a través de ellos. Título de la asamblea. Capítulo de los maestros arquitectos. En algunos rituales franceses se la denomina Bouloumi, un término muy interesante. Hemos tomado, con algunas modificaciones, la explicación siguiente de https://www.gpense.org/Bouloumi-Ria Definition. La Bouloumi es un neologismo masónico, sinónimo de archilogia, otro neologismo. Estas dos palabras describen la apertura en uno mismo de un espacio sagrado, de una nueva dimensión entre espíritu y materia. Bouloumi significa, el lugar donde quieres. Otros la definen como, el lugar de la constante voluntad. Por supuesto, estamos hablando del lugar sagrado, el del templo. Pero por primera vez, el templo ya no está adosado a un lugar fijo. Depende de nosotros decidir dónde queremos colocarlo, como los hebreos colocaban el arca de la alianza, donde querían debajo de la tienda tabernáculo, cruzando el desierto. En realidad, el templo se ha vuelto interior. Ya no tiene una ubicación geográfica. Se espiritualizó. Ahora podemos recrear el templo cada vez que echamos una mirada despierta al mundo y a nosotros mismos. Así que estamos hablando tanto de un lugar en el mundo como más allá del mundo. La Bouloumi traduce así un cambio de planes. Designa la apertura de un espacio espiritual entre materia y espíritu, escuadra y compás, nacimiento y muerte. Porque, por eso decíamos que aquí comienza la parte del rito calificada de perfección. 15. Nuestra experiencia espiritual solo puede hacerse a través de nuestra vida en la tierra, en la materia, entre el momento de nuestro nacimiento y el de nuestra muerte. La Bouloumi o archilogia en el gran maestro arquitecto marca la reanudación del trabajo después de los grados de venganza. El rey Salomón creó una escuela de arquitectura para que los maestros pudieran perfeccionar sus conocimientos. Precisamente, esta escuela es el lugar de la Bouloumi. Aquí es donde podemos encontrar el orden oculto en la manifestación. Este es el objeto de las matemáticas y la geometría, en su propensión a idealizar la materia, a la búsqueda de patrones implícitos en las apariencias. Aquí también es donde podemos ver la belleza escondida en la materia y recrearla. Este es el arte de la construcción, la arquitectura.
La escuela de los grandes maestros arquitectos es un lugar de trabajo y voluntad. El prefijo, archi, arquitectura, archilos, significa, en jefe, en griego, ahora, somos dueños de nuestro espacio interior. La Bouloumi es el lugar donde quieres, es decir, el lugar donde quieres ver, donde haces el esfuerzo de ver. Es por tanto el lugar donde cumplimos con nuestro deber. Agregamos, aquí, deber, no se debe entender en sentido profano, sino al deber, que como iniciados nos corresponde. Tengamos en cuenta que en el grado 12, no hay guardatemplo externo. El espacio no necesita ser protegido, porque Bouloumi es un lugar íntimo que nadie más que nosotros mismos puede penetrar y comprender. Es un intermedio. Por ello, en la logia del gran maestro arquitecto, el trabajo dura desde la estrella de la mañana hasta la estrella de la tarde, las dos caras del mismo astro, el planeta Venus. Por otro lado, el este donde se sienta el presidente a veces se llama merogenia, literalmente, lado de nacimiento, o lugar de génesis, mientras que el oeste donde se sientan los supervisores se llama meritanatia, lado de la muerte. Todos estos elementos alimentan la idea de una Bouloumi definida como un intermedio, un espacio de progresión entre la mañana y la tarde, entre el nacimiento y la muerte. Viajamos de oriente a occidente, luego de occidente a oriente, describiendo un círculo, que termina en sí mismo, como para volver a la gran fuente. La Bouloumi, el centro, la letra G. La Bouloumi puede representar el centro del círculo, o el punto ubicado entre el compás y la escuadra en la ubicación de la letra G. Un esfuerzo riguroso animado por una constante voluntad. 16. Oficiales. El maestro se titula, Ilustre Gran Maestro Arquitecto. Está decorado con los atributos del grado 14 grados. Representa a Adoniram. Los restantes oficiales son dos vigilantes, titulados Excelentes Maestros, representan a Stolkin y Johaven. El un grado vigilante, sobre un bolsillo negro en el centro del mandil, lleva el compás, con la letra G, en blanco. El orador, retórico, al sur, representa a Hiram de Tiro. El secretario, aporreta, al norte. La corrección gramatical de la palabra aporreta, supuestamente de origen griego, es muy discutible. Todos los cargos que sean necesarios para el funcionamiento correcto del grado. El simbolismo correcto exige que los oficiales sean 7. Si la logia es llamada Bouloumi, estos oficiales tendrán títulos derivados del griego. El maestro de ceremonias será el liturgista, el tesorero el ecónomo, el experto el empírico, el hospitalario el evergete, bienhechor. En tal caso, las columnas del norte y del sur se denominan estilos, y no hay guardatemplo externo, por las razones dadas en la definición de Bouloumi. Vestimenta, túnica blanca, mandil, es blanco, forrado y ribeteado de azul. En la solapa se dibuja o borda un transportador, protractor. En el campo, se ven una escala de proporción, un sector y un compás, todo formando un triángulo. Cordón, banda azul, puesta de derecha a izquierda. Joya, es una placa heptágona, de oro o dorada. En cada uno de los ángulos hay grabado un semicírculo con una estrella en su interior. En el medio de la placa hay un triángulo equilátero formado por arcos de círculos, que lleva en el centro la letra Aleph, en su forma fenicia. En la cara opuesta están los 5 órdenes de arquitectura, con sus iniciales, de izquierda a derecha, al pie de cada columna. TDJCC, en letras inglesas antiguas. Guillaume dice que los 5 órdenes se hacen corresponder simbólicamente a los términos hebreos, Tokad, fuerza, Debek, unión, Jofi, belleza, Chevent, grandeza, y Chillá, perfección, si bien esto no concuerda con el simbolismo clásicamente asociado a los órdenes de arquitectura. Debajo de las letras hay 3 clases de compases,
una escala de proporción y una regla paralela. Sobre las columnas, un sector y una regla paralela. Entre la segunda y la tercera columna está la inicial R, y entre la tercera y la cuarta la B, o sus equivalentes fenicios o hebreos. Notar que, estas son la segunda y la primera letras de la palabra hebrea, Bereshit, principio, en el sentido de principio creador, concepto que está muy relacionado con la filosofía de este grado. Guantes, blancos. 17. Las decoraciones del grado, tal como figuran en los comentarios de Clausen, la joya del grado, que es en sí un vasto conjunto simbólico. 18. Las decoraciones del gran maestro arquitecto, según Guillaume, 1822. 19. Decoraciones del gran maestro arquitecto, Francia, siglos XVIII a XIX. Decoración del templo. El cuarto de reflexión. Está alumbrado por una sola lámpara, colocada originalmente en el suelo. Contiene una mesa, papel, un tintero, y diversos instrumentos de diseño. Antes de comenzar la iniciación, todo esto está desordenado, para que el candidato pueda proceder a los 3 trabajos preliminares, ver más adelante. El templo representa la cámara de los diseños, donde Hiram Aviv trazaba los planos del templo de Salomón, pero en el ritual de iniciación representa la cámara del medio. La tapicería es blanca, salpicada de llamas rojas. 20. Al oriente, cerca del maestro, debe haber representaciones de los 5 órdenes de arquitectura. Sobre las columnas, se dibuja un triángulo y, sobre él, la palabra Adonai. Sobre las columnas, el triángulo y la palabra, brilla Venus, el Lucífero, la estrella de la mañana 3. En las mesas de los 3 primeros oficiales debe haber un estuche de matemática. En realidad, de ser posible debería haber una pequeña mesa, con un estuche de matemática, papel y tinta frente a cada miembro. En el suelo, entre el oriente y el altar, hay una tela con la estrella flamígera y la letra G. En el centro, el altar en el centro del templo es de forma cúbica. En cada esquina se coloca una columna, cada una de un orden arquitectónico diferente, toscano, dórico, jónico y corintio. En el centro del altar hay una balanza, cuyo fiel es una columna de orden compuesto. Los 2 platillos de la balanza se soportan, cada uno, con 3 cadenas, y a cada cadena se le adosa una estrella, completando así 6 estrellas. Del fiel cuelga una estrella de 9 puntas, que representa la estrella polar, la cual, junto con las 6 anteriores, forma las 7 estrellas de la Osa Menor. Debe haber un cuadro o busto de Euclides, el gran geómetra griego. 4. 7 estrellas, alrededor del capítulo, representan la Osa Mayor. Y también se representará la Osa Menor, en la que nuevamente se destaca la estrella polar. La logia se ilumina con solo 3 luces, que se colocan en las mismas posiciones que en la logia simbólica, al oriente, al sur y al occidente. Respecto de la denominación, Cámara de los Diseños, digamos que, durante la construcción de las catedrales medievales, la logia o taller era llamada Casa de los Trazos, dado que en ella los maestros de obra dibujaban los diversos alzados del edificio, ayudados por retículas geométricas. También era llamada Casa de Yeso, debido a la costumbre de dibujar los trazos sobre el suelo de yeso que hacía de soporte. Horas de trabajo. Para abrir, la estrella de la mañana anuncia el primer instante de la primera hora del primer día, en que el GADU comenzó la creación. Es el primer instante de la primera hora del primer día en que Salomón comenzó a levantar su templo. Es el primer instante de la primera hora del primer día en que este capítulo ha sido abierto. Notemos que el propósito de estas afirmaciones es establecer un paralelo entre la apertura del grado, la construcción del templo de Salomón y el acto cosmogónico del origen del 3 en el ritual de Federico Dalchó,
1801, leemos, p. ¿Qué hora es? R. Lucifer, la estrella de la mañana. Otros han calificado a Venus de la dama, cuyo significado psicológico debería ser analizado en profundidad. 4. El clérigo Euclides, con su ciencia, funda este oficio de geometría en tierra de Egipto. En Egipto, él enseñó ampliamente en diversas tierras y en todos lados, y muchos años después, yo entendí, el oficio llegó a estas tierras, manuscrito Regius, aprox. 1390. 21. Universo. En tal sentido, podemos citar a Arie Kaplan, cuando dice, cuando una persona entra en los misterios debe reproducir la secuencia de la creación. O, para el neoplatónico Calcidio, el alma, en virtud de su composición, está dotada de la facultad de ordenar las cosas terrenales en conformidad con el orden universal, esto es, reproduciendo en lo terrenal la disposición que el artesano ha concedido al universo. Agregamos que, según C. G. Jung, el nacimiento del mundo puede tomarse como una alegoría del nacimiento del yo en el ser humano, dado que el referido yo se establece cuando se da el simbólico amanecer que permite decir, este es el mundo, y este soy yo. Por otra parte, Mircea Eliade menciona numerosos ejemplos de las culturas tradicionales, para las que cualquier acto creativo, para ser válido y significativo, debía reproducir el mítico origen del cosmos. Por ejemplo, entre los egipcios la piedra sagrada denominada Benben, sobre la que supuestamente se posaba el fénix, se consideraba un rayo de luz corporizado, y era el recordatorio perpetuo del primer amanecer de la creación. Se resalta, entonces, el concepto, ya conocido desde el aprendiz, de la necesidad de generar en el templo un espacio-tiempo sagrado, trascendente a las coordenadas ordinarias. Para M.C. Tomasini, la creación, el triunfo del orden sobre el caos, se consuma con la aparición del sol, y el origen de los tiempos es descrito como un primer amanecer. Esta hora de sentido cosmogónico es denominada en algunos rituales la hora del perfecto masón, de donde se entiende que el perfecto masón es realmente el gran arquitecto del universo. Para la clausura, los dos principios se han reconciliado, la belleza es generada, la estrella de la mañana se eleva. En la clausura, son interesantes los diálogos y los signos que tienen lugar, previos a la frase que acabamos de indicar. El maestro, después de pedir y recibir el signo, abre su estuche de matemática y dice, trabajemos. Después arregla los instrumentos sobre su mesa, todos lo imitan, arreglándolos, de 3 en 3, se recarga sobre su lado derecho, coloca la mano izquierda sobre el compás de proporción y dice, ¿no sabéis más que este trabajo? A lo que el un grado vigilante responde, conozco otro. Luego el maestro y el un grado vigilante cambian entre sí el toque y las palabras. El maestro traza un triángulo en el aire con su mano derecha y dice que, hemos concluido, según Dalcho, el triángulo se traza con el compás, según Blanchard, con el compás y la regla. Todos guardan los instrumentos en sus cajas y repiten la frase anterior. Vivir en nosotros mismos la verdad, comer del fruto del árbol del conocimiento, conocer para aprender a conocer, instrumentos de trabajo. Todos los instrumentos de geometría y arquitectura, especialmente aquellos referidos al diseño. Para los rituales, suelen considerarse 9 instrumentos, en 3 grupos de 3, que se disponen formando 3 triángulos y se componen de los 3 tipos de compases, los 3 tipos de reglas y un último triángulo, formado por el tiralíneas, el transportador y la escuadra. Las 19 ciencias que debe conocer un gran maestro arquitecto: aritmética, geometría, trigonometría, óptica, catóptrica, hoy la llamaríamos ciencia natural, dióptrica, dibujo, perspectiva,
mecánica, estática, hidráulica, geografía, cronología, el arte de cortar las piedras, el arte de cortar las maderas, metrología, física, corresponde a la fisiología actual, música, arquitectura. 22. Todas tienen relación entre sí, y no pueden dispensarse si deseas ejercer la arquitectura, en todas sus ramas. Para Vitruvio, que veía en estos estudios la unidad del saber, el conjunto de estas ciencias conforma el saber del arquitecto. Orden del grado. Colocar la mano izquierda como si en ella hubiera una plancha de trazar, extendiendo el dedo pulgar en escuadra. Signo. Con los 3 primeros dedos de la derecha, simular tener un lápiz y trazar sobre la plancha, hacer los movimientos de trazar las líneas. Si el signo se efectúa durante el ritual, se mira de cuando en cuando al gran maestro, como si éste indicara el objeto que debe dibujarse. Segundo signo. Colocar el dedo pulgar de la mano derecha en el centro de la mano izquierda, es una variante del orden. Signo de socorro. Se hace solo en logia o en situaciones de gran peligro. Se forma un triángulo con las manos sobre el estómago. Se responde colocando la mano derecha sobre la cabeza. Signo del pentagrama. Se traza en el aire la estrella flamígera, igual que en el grado de compañero. Signo del triángulo. Trazar, con la mano derecha, un triángulo equilátero en el aire, comenzando por el vértice superior. Signos generales. Como signos de este grado se utilizan indistintamente todos los instrumentos de la arquitectura. Toque. Enlazar los dedos de la mano derecha con los de la izquierda del hermano, y colocar cada uno la mano opuesta en la propia cadera. Se forma así una especie de arco, en el que las manos unidas constituyen la piedra clave. 23. El orden del gran maestro arquitecto. En el manuscrito original de Guillaume, 1822. Palabras de pase. Rab Banaim, Rab Hasid, Rabboni, Amon. Rab Banaim. Proviene de Baná, Beth Noné, construir, que a su vez se asocia con Bina. Bet Yod Noné, la segunda sefirá, inteligencia. Rab Banaim es una palabra hebrea que, según Pike, significa jefe de los arquitectos, cabeza de los que construyen. Para Guillaume significa maestro edificador, o edificantium magister. A veces se 24 utiliza Rabboni, con un significado similar a la anterior, palabra que ya había aparecido en el ritual de instalación del maestro de una logia. Según Mitchell St. Gall, Banaim, en hebreo, no significa arquitecto, y el único término similar sería Binyam, que designa al trabajador de un edificio, es decir, a un obrero de la construcción. En otros textos el mismo autor propone como palabras Rab Binyam o Rabbanim. Por eso, algunos han sugerido que Rab Banaim es una corrupción del término cabalístico Rab Hasid, que significa el maestro del amor, en el sentido de un maestro que enseña con amor a sus discípulos. Nosotros somos incapaces de pronunciarnos en esta cuestión, pero el hecho es que tanto Rab Banaim como Rab Hasid tienen clara relación con el simbolismo y las características del grado. Finalmente, remitimos al lector a la palabra Baná, estudiada en el grado de maestro. Amón, en los Old Charges, los manuscritos de la antigua masonería operativa británica. El nombre del arquitecto del Templo de Jerusalén no era Hiram, sino Amón, o Aimón, hijo de Hiram, rey de Tiro. La misma palabra parece haber simbolizado también al gran arquitecto del universo. Si se interpreta como palabra hebrea, Amon, Aleph, Mem, Vav, non final, tiene el significado tanto de multitud como de obrero, artista, artesano, arquitecto, profesor, autoridad. Como palabra egipcia, Amon es el oculto, y proviene de la raíz imn, que algunos traducen por crear.
Es interesante mencionar que uno de sus animales sagrados era la oca del Nilo, de la que se dice que su grito característico recuerda la primera palabra del verbo creador. Palabras sagradas. Adonai, Al-Gabil. Al-Gabil. Vocablo árabe que refiere a lo divino en su aspecto constructor, creativo, de gran arquitecto. Quizás su forma correcta sea el Jebal. En el centro de la estrella, el vocablo Adonai, en caracteres samaritanos. 25. Batería. 3 golpes, por 1 más 2. Aclamación. Amón. Marcha. 3 pasos siguiendo la batería. Edad. 45 años. La edad de la plenitud, formada por la escuadra de 3 multiplicada por 5. Los 5 trabajos. Se entiende que el gran maestro arquitecto tiene que realizar, como mínimo, 5 trabajos básicos, correspondientes a las 5 puntas de la estrella flamígera. Trazar una línea vertical. Trazar una horizontal, perpendicular a la anterior, que la nivela. Trazar el tercer lado del triángulo rectángulo. Trazar el cuadrado. Trazar el círculo. Prerrogativas. Ninguna especial. Lema del grado. Yo quiero y construyo. Lo cual implica una afirmación del yo, que se traduce en independencia, responsabilidad, y libre voluntad para construir. Recordar el significado de Bouloumi. Examen de reconocimiento. P. ¿Eres arquitecto? R. Conozco lo que contiene un estuche completo de matemática. P. ¿Qué contiene? R. Un compás simple, un compás de 5 puntas, una regla paralela, un tiralíneas, y una escala o compás de proporción o división 5. P. ¿Cuál es la primera entre todas las artes? R. La arquitectura, que tiene por clave a la geometría, la cual también es la llave de todas las ciencias. P. ¿Qué es la arquitectura? R. El arte de transformar el espacio. P. ¿Cuándo se originó la arquitectura? R. La arquitectura es tan antigua como el universo mismo. P. ¿Por qué? 5. Paul Naudon menciona un conjunto distinto de instrumentos, entre los que se incluyen un transportador, una escuadra y una plomada. Totaliza 7 instrumentos, que relaciona con las 7 gradas de exactitud, y que nosotros relacionaríamos con las 7 estrellas de la Osa Mayor. 26. R. Porque planetas, soles y galaxias son resultado de un gran proceso de construcción. P. ¿Cuál es tu maestría? R. La maestría de la línea. P. ¿Qué simboliza la línea horizontal? R. Una superficie plana, donde todo se mueve en igualdad. P. ¿Qué simboliza la línea vertical? R. La trascendencia. P. ¿Qué significa la cuadratura? R. El espacio de un cuadrilongo ocupado por la tumba de Hiram. P. ¿Qué significa el círculo? R. La inmensidad del gran arquitecto, que no tiene principio ni fin. P. ¿Cómo estás moviéndote? R. Desde la circunferencia al centro. P. ¿Qué significa el santo de los santos? R. El espacio contenido en un cubo, donde se graba el nombre del gran arquitecto. P. ¿Cuál es la aspiración? R. Los lugares que elevamos encarnan la aspiración de los arquitectos, y de las comunidades a las que representan, a la belleza ideal. 27. El templo del gran maestro arquitecto, según Quesada, 1844. 28. 3. Disciplinas sugeridas. 29. El gran maestro arquitecto, para hacer honor a su denominación, debe estudiar la historia del arte, con especial atención a la arquitectura, escultura y pintura, sobre todo, las obras de los grandes maestros de la antigüedad. De ser posible, debería concurrir a museos y exposiciones para observar y apreciar tales obras, in situ. Observará con detalle los edificios que pueda apreciar en la localidad donde viva. Y completará todo con estudios de ciencia y filosofía. 6. Remito al lector a mi trabajo, Los 3 templos, para otras disciplinas, más esotéricas, que el gran maestro arquitecto puede realizar. 30. IV.
Ritual. 31. Ritual de apertura. Se ingresa al templo siguiendo el modelo dado en el maestro secreto. Los trabajos se abren cuando la estrella de la mañana anuncia el primer instante de la primera hora del primer día en que el GADU comenzó la creación. Es el primer instante de la primera hora del primer día en que Salomón comenzó a levantar su templo. Es el primer instante de la primera hora del primer día en que este capítulo ha sido abierto. La apertura del capítulo intenta reproducir el acto cosmogónico. Y, poéticamente, podría decirse que el Big Bang es el ritual de apertura del capítulo del universo. En realidad, todo acto de construcción se transforma, desde esta óptica, en un acto cosmogónico, y el arte, en cualquiera de sus expresiones, en una manifestación del proceso creador del universo. En este grado no se realiza la tradicional ceremonia de verificar que el templo esté debidamente cubierto, porque la garantía de nuestro secreto reside en nuestra propia ciencia. Durante la apertura se indica que se ha formado un círculo protector e impenetrable. Esto es la conformación del círculo mágico, y relaciona el ritual con la teurgia del siglo XVIII. Se leen frases exaltando la sabiduría y el conocimiento. Se insiste con comprender e interpretar la sabiduría de los tiempos antiguos. Trabajos. Los trabajos a realizarse en la tenida del 12º grado podrán incluir instrucción, se efectúa siempre por el maestro o por el inspector o el orador. Puede invitarse también a algún hermano a presentar una plancha. Trabajo de piso, es decir, práctica y explicación de los signos, toques, marcha, etc. El ritual de iniciación debe efectuarse siempre en tenida magna, y no superponerse con otros trabajos. En este grado no se redacta ni se lee el acta de los trabajos, y no se circulan el saco de proposiciones o el saco de la viuda. 32. Ritual de iniciación. Podemos dividir el ritual en 12 fases, y los 3 trabajos preliminares. Los candidatos deben realizar 3 trabajos preliminares, que efectuarán trabajando en equipo, poner en orden la cámara del diseño. El maestro arquitecto, ordenando sus instrumentos de diseño, logrará finalmente construir el templo. El maestro arquitecto es, entonces, un mago, y el templo, el mundo, o universo. Diluir la tinta china. Encolar el papel sobre la tabla del diseño. Diluir la tinta china, es el solv, y encolar el papel sobre la tabla del diseño, es coagula. Por lo tanto, el ordenamiento de los materiales, la generación del universo, se consigue a través de un proceso dual de disolución-coagulación. Es claro, entonces, que los 3 trabajos preliminares son versiones arquitectónicas de la obra alquímica. 2. Quejas expresadas por el maestro de ceremonias. La iniciación tiene lugar en la cámara del medio, donde Salomón trabajaba con el superintendente de los trabajos, es decir, se realiza en la misma cámara en que se trabajó en el grado de maestro. Siempre deben iniciarse 3 candidatos simultáneamente. El maestro de ceremonias, en representación del pueblo, se queja por lo elevado de los tributos. El orador responde con un discurso en el que elogia la libertad. El maestro agrega que es necesario generar una nueva clase de arquitectos, expertos en todas las artes y ciencias que interesan al hombre, y que tales arquitectos deberían trabajar para resolver los problemas de los seres humanos, tanto individuales como sociales. 3. Los viajes. Durante estos 2 discursos, los candidatos están dentro de la cámara, con los atributos de un sublime caballero elegido. A continuación, se realizan 4 viajes. En el primero, el maestro de ceremonias conduce a los candidatos hacia la mesa del 1 grado, V, el que los examina sobre el contenido de un estuche de matemática. Este primer viaje se realiza en la obscuridad más completa,
para que el candidato pueda apreciar el esplendor del tabernáculo. El 2 grados viaje termina en la mesa del 2 grados V, quien hace un nuevo elogio de la libertad. El 3 grados viaje termina frente a la estrella polar. Estos 3 primeros viajes deberían comprender 3 veces 27 pasos, es decir, 81 pasos. En el 4 grados viaje los candidatos son conducidos por todo el templo y todas las cámaras exteriores, y luego se los dirige al cuarto de reflexión. Este último juega el rol de cámara del diseño, y debe ser lo suficientemente grande para acomodar a los 3 candidatos. En este último viaje los candidatos son conducidos directamente por el maestro. 33. Una vez en la cámara de reflexión, el maestro les pide que elaboren el diagrama, mediten, y se preparen para la iniciación. IV. Realización del diagrama. Los candidatos deben elaborar, sobre una plancha de trazar, el diagrama consistente en un plano de todas las cámaras, interiores y exteriores, de la logia, por las que el maestro acaba de conducirlos. Ingreso al templo. Cuando los candidatos han elaborado el diagrama, el maestro de ceremonias los conduce a la puerta del templo y les quita el puñal de elegido. Les coloca un velo en la cabeza y una cuerda larga en las manos. La letra G. El diagrama pasa de mano en mano hasta el maestro, que lo revisa y finalmente lo aprueba. Una vez adentro del templo, se les quita la venda y se los hace observar el cuadro con la estrella flamígera, y se les pregunta el significado de la letra G. El orador, entonces, hace un elogio del gnosticismo. 7. Nuevos viajes. Entonces, hacen 3 viajes más, que terminan nuevamente frente a la estrella flamígera. En cada uno de los viajes se le pregunta por qué desea ser un gran maestro arquitecto, y se le dan explicaciones acerca de en qué consiste la sabiduría. Se los hace regresar a Occidente, caminando hacia atrás, y se les vuelve a colocar el velo negro. Avanzan otra vez hacia la estrella flamígera. Se arrodillan, por turnos, con el rostro frente a la letra G. Recordemos que hay una representación de la estrella, con la letra G, en un cuadro en el piso del templo. Se les quita rápidamente el velo, y el 1 grado vigilante les cubre el cuerpo con un manto negro. Esto se realiza para cada uno de los 3 candidatos, separadamente. 8. Contemplación de la estrella flamígera. Aquí continuamos con la parte del ritual que tiene que realizarse para cada candidato, individualmente. Aprietan la cara contra la letra G, y se le dice que en esa posición fue inhumado Hiram. Cada candidato contempla, bien de cerca, la estrella flamígera, y luego el maestro da un golpe, se levanta al candidato y se le desatan las manos. Ahora, a los 3 en conjunto, se les hace un examen sobre los grados precedentes. La idea es demostrar que los candidatos son realmente expertos, que su transición de maestro a arquitecto no es solo simbólica, sino que la merecen en virtud de su conocimiento. El trazado geométrico. Los candidatos deben realizar 5 trabajos más. Trazar una perpendicular, que es, en realidad, solo una línea vertical. Trazar una horizontal que la nivela. 34. Trazar el tercer lado del triángulo rectángulo. Trazar el cuadrado. Trazar el círculo. El juramento. Se promete sostener al débil, luchar por la libertad y el bienestar del pueblo y efectuar una labor arquitectónica acorde con la edificación de la civilización humana, así como esforzarse siempre por justificar el título de arquitecto. La penalidad es ser expuesto en el vértice de la más alta pirámide, ritual del pequeño arquitecto, Köppen, 1766. Después de prestar el juramento, este es entregado a las llamas. Sí, la consagración es sencilla, pero reveladora. El maestro simplemente dice, el maestro,
y ahora el arquitecto, lo que representa con claridad la transición de uno a otro estado. 12. El discurso final. Por último, el maestro retoma el problema planteado originalmente por el maestro de ceremonias, y le recuerda al nuevo arquitecto que no debe reservar sus conocimientos para sí, sino aplicarlos en bien de la sociedad. 35. Ritual de clausura. El maestro, después de pedir y recibir el signo, abre su estuche de matemática y dice, trabajemos. Después arregla los instrumentos sobre su mesa, según Blanchard, todos lo imitan, arreglándolos, de 3 en 3, esta parte debe hacerse con lentitud. Algunos recomiendan nombrar cada instrumento y colocarlos prolijamente formando triángulos. Se recarga. Sobre su lado derecho, coloca la mano izquierda sobre el compás de proporción y dice, ¿no sabéis más que este trabajo? A lo que el 1 grado vigilante responde, conozco otro. Luego el maestro y el 1 grado vigilante cambian entre sí el toque y las palabras. El maestro traza un triángulo con su mano derecha y dice que, hemos concluido. Según Dalcho, el triángulo se traza con el compás, según Blanchard, con el compás y la regla. Todos guardan los instrumentos en sus cajas y repiten la frase. Blanchard agrega, los 2 principios se han reconciliado, la belleza es generada, la estrella de la mañana se eleva. Curiosamente, esta última frase, muy bella y simbólica, figura en un libro fuertemente antimasónico. Según Guillaume, todos pronuncian la palabra por sílabas. El maestro indica dar la palabra, todos dicen Rab. El maestro agrega, otra vez, todos dicen va, el maestro. Terminemos y todos concluyen con Nine. Se sale del templo siguiendo el modelo dado en el maestro secreto. 36. Instrucción. 37. Primera lectura. Iniciatoria, la iniciación. P. ¿Qué representa la apertura del capítulo? R. La apertura del capítulo intenta reproducir el acto cosmogónico. Y, poéticamente, podría decirse que el Big Bang es el ritual de apertura del capítulo del universo. En realidad, todo acto de construcción se transforma, desde esta óptica, en un acto cosmogónico. Y el arte, en cualquiera de sus expresiones, es una manifestación del proceso creador del universo. P. ¿Quién pronuncia la palabra cuando se abre el capítulo? R. El genio. P. ¿Cuáles fueron los 3 trabajos preliminares en la iniciación? R. Poner en orden la cámara del diseño, diluir la tinta china y encolar el papel sobre la tabla de diseño. P. ¿Qué simbolizan? R. Son versiones arquitectónicas de la obra alquímica. Poner en orden es el paso preliminar. Diluir es solve y encolar es coagula. P. ¿Qué significan? Solve et coagula. R. Purificar e integrar. P. ¿Por qué el candidato se enfrenta con una página en blanco? R. Porque su primer trazo habrá de activarla, y el juego de líneas será el símbolo de la emanación del universo. ¡Qué responsabilidad para todos los que escriben! 7. P. ¿Dónde tuvo lugar la iniciación? R. En la cámara del medio, donde Salomón trabajaba con el superintendente de los trabajos. P. ¿Cómo ingresaste al templo? R. Con los atributos de un sublime caballero elegido. P. ¿Cuántos viajes realizaste? R. 4. En el primero, el maestro de ceremonias me condujo hacia la mesa del 1 grado V, quien me examinó sobre el contenido de un estuche de matemática. Este primer viaje lo realicé en la obscuridad más completa, para que pudiera apreciar el esplendor del tabernáculo. El 2 grados viaje terminó en la mesa del 2 grados V, quien hizo un elogio de la libertad, sin la cual no pueden existir ni el arte ni la ciencia. El 3 grados viaje terminó frente a la estrella polar. Estos 3 primeros viajes comprendieron 3 veces 27 pasos, es decir, 81 pasos.
En el 4 grados viaje fui, conducido por el maestro en persona a través de todo el templo y todas las cámaras exteriores, y luego me dirigieron al cuarto de reflexión, donde me pidieron que elaborara un diagrama de todo lo observado. P. ¿Cómo fue tu arreglo cuando volviste a ingresar al templo? 7. Revisar lo dicho en el maestro secreto a propósito del sentido iniciático del acto de escribir. 38. R. Me quitaron el puñal de elegido, me colocaron un velo en la cabeza y una larga cuerda en las manos. P. ¿Tuviste que viajar nuevamente? R. Sí. Hice 3 viajes más, que terminaron frente a la estrella flamígera. P. ¿Dónde la contemplaste? R. En el oriente y en el cuadro, sobre el pavimento de mosaico, con mi rostro sobre ella. Y se me dijo que en esa posición fue inhumado Hiram. P. ¿Cuál fue la penalidad por no cumplir el juramento? R. Ser expuesto en el vértice de la más alta pirámide. P. ¿Cuál fue el símbolo de tu consagración? R. El maestro exclamó, el maestro. Y ahora el arquitecto. P. ¿Cuál fue el acto final de la iniciación? R. El nacimiento de un nuevo maestro arquitecto. P. ¿Cómo permanece el genio cuando el capítulo se cierra? R. En silencio. 39. Segunda lectura. Arquitectónica, el simbolismo. P. ¿Qué es la filosofía? R. La luz proyectada por el espíritu humano sobre los seres y los fenómenos de la naturaleza. La construcción de conceptos con la cual comprender la gran construcción. Una construcción sobre otra construcción. P. ¿Cómo se relaciona con las artes liberales? R. La filosofía es la fuente de donde éstas emanan. P. ¿Qué es el trivium? R. El conjunto de las artes de la palabra. P. ¿Qué es el quadrivium? R. El conjunto de las ciencias de los números, el mundo pensado como orden. P. ¿Por qué el número es para nosotros algo tan importante? R. Precisamente porque el número es un arquetipo de orden. P. ¿Cuál es el símbolo común a todos los grados masónicos? R. La construcción de un edificio. P. ¿Cuál es el tema de estudio en este grado? R. La arquitectura simbólica. P. ¿Cuál es el fundamento de la arquitectura simbólica? R. La geometría. P. ¿Y el fundamento simbólico de la geometría? R. La correspondencia de sistemas de ordenación. P. ¿Qué era la geometría para Euclides? R. Un sistema de la lógica. P. ¿De qué nos habla la geometría? R. De la vida. P. ¿Qué nos dice la geometría sobre la vida? R. Que la vida es un punto en el centro de la eternidad. P. ¿Cuál es el origen de la línea? R. Un punto en movimiento. P. ¿Qué es una línea vertical? R. Un elemento activo sobre un plano dado. P. ¿Qué es un ángulo recto? R. El inicio de un diseño que deberá ser completado. P. ¿Qué es un cuadrado? R. Es la representación más primitiva de lo concreto, de lo material, representa un solar, un espacio cercado, un eventual alojamiento. 40. P. ¿Qué es una espiral? R. El movimiento ondulante, la línea flexible y el torcerse de las ondas en un torbellino, que reúne linealidad y circularidad, conforma el símbolo de la penetración de la energía incorpórea en la forma material. Da Vinci. P. ¿Qué es la geometría para un gran maestro arquitecto? R. La geometría es, para el gran maestro arquitecto, un instrumento en la búsqueda de la piedra clave, el arco real y la palabra sublime. P. ¿Qué implica, en este grado, la búsqueda del arco real? R. Que aquí avanzamos mucho más allá de las líneas rectas, de las horizontales, y de sus perpendiculares, hacia las curvas y los arcos. P. ¿Está aquí la dualidad? R. Sí, la línea recta es masculina. La espiral es esencialmente femenina. Goethe. P. ¿Cuál es el camino de un gran maestro arquitecto? R. Los grandes maestros arquitectos deben estar adornados con las virtudes y sabiduría que forman la base de toda perfección. P. ¿A qué llamamos perfección?
R. A saber manejar los contrastes que se encuentran en el hombre y en la naturaleza. A modular la luz buscada y la inevitable sombra. P. ¿Cuál es el objetivo final de esta búsqueda, de este camino? R. La construcción armónica del hombre. P. ¿Qué representa el centro? R. El ser humano, con su conciencia. P. ¿Qué representa la circunferencia? R. El campo de los conocimientos humanos, sobre los que se vierte la luz de la conciencia. P. ¿Cómo los ordenamos? R. Agrupándolos en torno a una idea central. P. ¿Cuál es la facultad que colabora con la conciencia para realizarlo? R. La voluntad. P. ¿Qué es el impulso hacia el centro? R. La búsqueda de la misteriosa unidad de la vida. P. ¿Qué nos impulsa hacia la circunferencia? R. El centro irradia una vida activa hacia la periferia. P. Entonces, ¿por qué nos atrae el centro? R. Es el deseo del regreso, siempre vivo en el corazón del viajero. P. Existen dos caminos hacia el conocimiento, el análisis y la síntesis. ¿Son contradictorios? 41. R. Son complementarios. El análisis divide la circunferencia de los conocimientos en multitud de fragmentos. La síntesis retoma el compás y vuelve a unirlos. Juntos conforman el sendero de la multiplicidad a través del cual se revela la unidad 8. P. ¿A qué corresponde el conocimiento de los entes y fenómenos naturales? R. Corresponde al de la estructura de las partes internas del universo. Como es arriba, es abajo. P. ¿Por dónde viajan los arquitectos? R. Por 3 veces 7, ellos recorren el monte Líbano, las montañas más elevadas, y los lugares más secretos. P. ¿Dónde celebran sus reuniones? R. En altas colinas, valles profundos y lugares inaccesibles para los profanos, como el valle de Josafat, donde no se escucha cantar el gallo, ni el león rugir, ni la cháchara vacía de los sacerdotes. P. ¿Por qué tan alto, tan profundo y tan secreto? R. Porque alto, profundo y secreto es el interior del ser humano. P. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el conocimiento de las ciencias? R. A medida que aumenten sus conocimientos en las ciencias, aumentará su virtud. P. ¿Qué debe saber un gran maestro arquitecto sobre los órdenes de arquitectura? R. Debe conocer una gran variedad de estilos arquitectónicos, además de los 5 que había aprendido en el grado de compañero. P. ¿Qué representan los órdenes de arquitectura? R. Cada orden representa un diferente paradigma, un estilo, un arquetipo distinto y definido para la construcción. Es, entonces, un modelo que luego se plasma en la construcción concreta. P. ¿Cuál de los 5 órdenes más conocidos corresponde específicamente a este grado? R. A este grado le corresponde la columna de orden compuesto, de origen romano, que simboliza el logro de la perfección arquitectónica. Por eso es atributo de un gran maestro y, en general, preside sobre los 3 grados de perfección, 12 grados, 13 grados y 14 grados. P. ¿Qué simboliza la escuadra de bronce? 8. Por esta vía podemos ir de los compuestos a sus ingredientes, y de los movimientos a las fuerzas que los producen, y, en general, de los efectos a sus causas, y de unas causas particulares a otras más generales, hasta que la argumentación acaba en la más general. Este es el método de análisis, y el de síntesis consiste en dar por ciertas las causas descubiertas y establecidas como principios, y usarlas para explicar los fenómenos que de ellas se siguen, y demostrar las explicaciones. Newton. 42. R. Es la joya de un maestro perfecto, que hace que el que la lleve recuerde que nunca deberá hacer uso de ella, a menos que tenga por objeto un punto de perfección. P. ¿Qué debe saber un gran maestro arquitecto sobre las proporciones? R. Debe ser experto en las razones y proporciones matemáticas presentes en la naturaleza. P. ¿Debe saber algo más?
R. Sí, debes saber escribir en caracteres masónicos. P. ¿Qué significa la palabra simetría? R. Viene del griego y significa con medida, aunque algunos la interpretan como medir juntos. P. ¿Qué es la matemática? R. La luz del espíritu humano proyectada sobre los fenómenos de la naturaleza. Lo mismo se dijo de la filosofía. P. ¿Qué simbolizan las 7 estrellas? R. El dinamismo de la evolución cósmica. P. ¿Qué simboliza la estrella polar? R. Como el cielo entero parece que girara rítmicamente en su torno, simboliza la armonía del universo. La estrella del norte es el punto dentro del círculo, como la unidad en el centro del universo. Otros la han visto como el ápice de la montaña del mundo, erigida sobre el ombligo del universo, que se alza majestuosa, hasta la polar. P. ¿Qué señala la estrella del norte a los masones? R. La verdad y el derecho. La estrella polar guía a los masones a través de las tormentas del océano del tiempo. P. ¿Qué significa la estrella que se eleva en el este, sobre las columnas? R. Que el día de la perfección se aproxima. P. ¿Por qué? R. Porque está en el cantar de las piedras. P. ¿Qué simboliza la letra G? R. El fuego eterno. P. ¿Qué es el universo? R. Una obra de arte, la gran obra, una hierofanía. P. ¿Qué es el mesocosmos? R. El ámbito de la ritualística masónica, que se considera intermedio entre el macro y el microcosmos. P. ¿Con qué propósitos el gran maestro arquitecto utiliza las distintas clases de compases? 43. R. Para bisectar líneas y ángulos, dibujar y erigir perpendiculares, hacer ángulos iguales a otros ángulos, describir círculos, construir triángulos y rectángulos, y proyectar elipses y óvalos. P. ¿Con qué propósitos el gran maestro arquitecto utiliza la regla paralela? R. Para trazar líneas paralelas, hacer ángulos iguales a otros ángulos, hallar la proporcionalidad entre líneas, inscribir cuadrados en triángulos y reducir figuras planas a otras de igual área. La regla paralela. P. ¿Con qué propósitos el gran maestro arquitecto utiliza el transportador? R. Para medir y determinar ángulos, trazar líneas paralelas, elevar y dejar caer perpendiculares, dividir ángulos, inscribir círculos en triángulos, y polígonos en círculos, construir polígonos regulares, y describir círculos con y sin polígonos. P. ¿Con qué propósitos el gran maestro arquitecto utiliza la escala común, plane scale? R. Para medir distancias, servir a los propósitos del protractor, dividir áreas de círculos y determinar el diámetro de un círculo de área dada. Plane scale. P. ¿Con qué propósitos el gran maestro arquitecto utiliza el sector 9? R. Para dividir líneas en partes iguales, encontrar proporcionalidades, multiplicar y dividir números, elevar al cuadrado y al cubo, extraer raíces cuadradas y cúbicas, trazar y medir ángulos, encontrar y medir cuerdas, senos, tangentes y secantes de 9. El sector está formado por dos reglas graduadas, unidas por un extremo, como si formaran un compás. 44. Ángulos dados, construir polígonos y medir alturas y distancias de depresiones y elevaciones. P. ¿Con qué propósitos el gran maestro arquitecto utiliza la regla de cálculo? R. Para servir a los propósitos del sector, medir superficies de cuadriláteros, triángulos, áreas parabólicas, círculos, elipses, prismas, cilindros, pirámides y conos, duplicar cubos y esferas, determinando sus diámetros y superficies laterales, y hallar el volumen de los recipientes y el peso de los cuerpos sólidos. Yo soy el punto central, soy la fuente santa de la que todo deseo brota, impetuosamente, en la que todo deseo, de muchas maneras roto, se congrega, silenciosamente de nuevo. Novalis, Enrique de Ofterdingen. Cuando Dios deseó revelarse,
Primero hizo un punto al que dio sagrada forma y lo cubrió con un rico y espléndido ropaje que es el mundo. Zohar, gracias a la virtud del punto, y por lo tanto de la mónada, todas las cosas pueden emerger y manifestarse en un principio. John D. 45. Tercera lectura. Miscelánea, diversos simbolismos. P. ¿Por qué el gran maestro arquitecto dice, yo quiero y construyo? R. Lo dice como una afirmación de su voluntad creadora. P. ¿Dónde se sitúa la Bouloumi? R. En el punto medio entre la vida y la muerte. P. ¿Con qué podemos relacionar esto? R. Con la edad simbólica de un gran maestro arquitecto, que es de 45 años. P. ¿Cuáles son los límites de la Bouloumi? R. La Bouloumi es ilimitada. P. ¿Qué representa el signo de un gran maestro arquitecto? R. Su voluntad impulsando su mano sobre la plancha de trazar. P. ¿Puedes decir esto de otra manera? R. Es la maestría del gesto en conjunción con el arte de la memoria. P. ¿Qué contiene el estuche de matemáticas? R. Los elementos de una gramática universal. P. ¿Cuál es el compás del filósofo? R. La lógica. P. ¿Qué es la razón? R. El pasaje de lo concreto a lo abstracto. P. ¿Qué busca la instrucción de un gran maestro arquitecto? R. Dirigir rectamente la acción de sus facultades intelectuales. P. ¿Cómo está organizada la materia? R. Está organizada en una jerarquía de estructuras. P. ¿Cómo llamamos al orden universal? R. El gran contexto armónico. P. ¿Dónde se sitúa el gran maestro arquitecto? R. Tanto en el centro como en la circunferencia. P. ¿Por qué? R. Porque para él existe coherencia entre lo interior y lo exterior. Bonus. El Talmud de Babilonia, en el Tratado Sabbat, dice que, los discípulos de los sabios reciben el apelativo de constructores, Banaim, porque durante su vida están ocupados en construir el mundo. La idea de construir el mundo coincide plenamente con la idea masónica de edificar el templo. En el Zohar podemos apreciar que el estudio de la Torah, o sea el trabajo del cabalista, también se compara con construir mundos. Todo el que se esfuerza en el estudio de la Torah todos los días merecerá Redverbuna, parte del mundo venidero, y es considerado como quien construye mundos. 46. A fuerza de ir construyendo. Me dijo sonriendo, creo que he acabado construyéndome a mí mismo. Paul Valery. Tomamos este fragmento de Javier Alvarado Planas. 47. Vi. Para reflexionar. 48. 1. En este grado se pasa del tallado de la piedra al trazado del plano. Es decir, se recupera la actividad que caracteriza al maestro masón. ¿Será una forma de comenzar la recuperación de la palabra verdadera? 2. En el tarot, el mago, arcano y, ordenando los instrumentos que tiene sobre su mesa, logrará construir el mundo, arcano 21. Aquí el simbolismo es similar. El maestro, arquitecto, ordenando sus instrumentos de diseño durante el ritual de apertura, logrará, finalmente construir el templo. El maestro arquitecto es, entonces, un mago, y el templo, el mundo o universo. 3. El gran maestro arquitecto se acerca al Sancta Sanctorum simbólico y comienza a entender realmente lo que es la masonería. Empieza a escuchar el sonido de la palabra. 4. La postura del ritual es, en cierta forma, socrática, porque considera que el hombre que sabe se siente impelido a hacer el bien, o que para proceder correctamente primero, es necesario el conocimiento de en qué consiste lo correcto. 5. En este grado aprendemos a plantear y tratar de resolver los grandes problemas presentados por el universo, y que envuelven nuestra existencia, a conocer y comprender las verdades más elevadas de la filosofía, a comunicar libremente nuestro conocimiento a los demás seres humanos, a respetar al otro, y a utilizar nuestros talentos, en fraternidad,
para librar a la humanidad de la miseria. 6. Un problema importante, al analizar este grado, es que, a lo largo de la historia, han existido 4 motivos rituales bien diferenciados. Los rituales del siglo XVIII, inspirados en Vitruvio, en la enciclopedia de D'Alembert y Diderot y en la obra de Philibert Delorme, son de naturaleza enciclopédica, con un ritual breve pero una instrucción muy extensa, en la que se mencionan y definen las 19 ciencias que debería poseer el arquitecto. Los rituales del siglo XIX, muy diferentes a los anteriores e incluso a cualquier otro ritual masónico. Aquí, por ejemplo, el carácter general del ritual remite mucho más a Grecia que a Medio Oriente, hasta el punto que los títulos de los oficiales derivan de palabras griegas. El ritual moderno, en 2 variantes, el centrado en la entronización de Adoniram como sucesor de Hiram Abiv, y el que remite a la creación de una escuela de arquitectura por parte de Salomón, el más clásico, desde el punto de vista masónico. 7. A veces se critica el título del grado, que parece referir a la culminación, a la máxima dignidad del rito, para la cual en realidad todavía restan ascender numerosos grados. Sin embargo, debemos recordar que el ciclo arquitectónico es solo la primera parte del rito completo, porque el arte real se expresa de muchas formas, y la arquitectura es la primera de ellas. Pero este mismo arte también se expresa en la alquimia, en la cosmología, etc. Y la maestría debe abarcarlas a todas. 8. Los colores de este grado son el blanco y el azul. El segundo por su relación con la masonería simbólica, el primero por su carácter ecléctico, abarcativo, que sintetiza escuelas y filosofías, así como el blanco incluye todos los colores. 9. El compás determina el centro y la circunferencia, es decir, la referencia, el centro, y el marco que limita la obra, la circunferencia. Por lo tanto, unifica la obra y, a la vez, la diferencia del entorno. De acuerdo con la biología contemporánea, una característica 49 común a toda célula viva es la de poseer una membrana que la separa del entorno, la limita y la define como unidad. Y la formación de esta membrana sería uno de los primeros pasos en la transición de la materia común a la materia viviente. Cuando el compás traza una circunferencia, está delimitando un adentro y un afuera, tal como lo hace la membrana de una célula. Por lo tanto, el movimiento más simple del compás se corresponde con uno de los actos fundamentales de la vida. 10. Se dice que la edad de un gran maestro arquitecto es de 45 años. 45 es un número triangular que resulta de sumar las 9 primeras cifras. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 es igual a 45. Indica, por lo tanto, un cierto grado de madurez, de haber llegado a un determinado nivel de maestría, como bien lo señala el título del grado. Pero, además, la palabra hebrea, Adam, se conforma con las letras Aleph, Deiled y Mem, cuyos valores numéricos son, respectivamente 1, 4 y 40. 1 más 4 más 40 es igual a 45. Por lo tanto, 45 igual a Adam igual a hombre. El número 45 representa, por lo tanto, al hombre arquetipo, el gran maestro arquitecto. Nota, aquí no se ha tomado en cuenta que, por ser la última letra de la palabra, en lugar de la mem corresponde la mem sofit, cuyo valor es 400. Además, 45 resulta de expandir el tetragrama reemplazando la yod de las 3 últimas letras por la alef, o sea, yod, yod, vav deiled, alef, vav, vav, alef, vav, alef. La suma de estas letras da 45, y la operación se efectuaría en el mundo de Yetzirah, de donde
Adam, es la expansión del tetragrama en Yetzirah. 11. Todo se concibió primero en el pensamiento, y luego se inscribió en la plancha de trazar del cosmos, utilizando para ello el cálamo del fuego primordial. De la boca procedió el habla y del habla fuego, Upanishads. 12. Las 7 estrellas que circundan la estrella polar son símbolos de los 7 vivientes, autosubsistentes, siempre activos, poderes hipostasiados o emanaciones que, según Basílides, evolucionaron desde el Dios desconocido, a saber, los 4 poderes intelectuales, Nu, la mente, Logos, la razón, Phronesis, el poder del pensamiento, y Sofía, la sabiduría, el poder operativo, Dinamis, poder, que cumple los propósitos de la sabiduría, y los atributos morales, Dikaiosine, perfección moral, y Eirene, tranquilidad interior. Estos 7 poderes, con el gran uno original, a partir del cual todos ellos evolucionaron, conforman en este sistema la primera ogdoada, u octava, la raíz de toda existencia. A partir de ellos evolucionaron, o involucionaron, otras gradaciones de existencias espirituales, cada una más baja que la precedente, que representa su arquetipo, mientras que el todo se halla en el número 365, representado por la palabra mística Abraxas. 10. 10 tomado de Albert Pike. 57. Rúbrica. Nadie entre aquí que no sepa geometría, pero que tampoco ingrese nadie que sepa solo geometría. En síntesis, este grado es el grado del conocimiento, del saber. Saber para operar, para trabajar, para construir. Saber para lograr el objetivo de la logia de perfección. Alcanzar la contemplación de la columna de la perfecta belleza, lo que conduce a la visión de los arquetipos en ella grabados, al primer vislumbre de la sapientia y al descanso de los trabajos. Descanso que solo será un alto temporal en la jornada, porque el sendero del iniciado no tiene, realmente, término final. Salomón le prometió a los iniciados que, si conservaban su celo, en la plenitud del tiempo las entrañas de la tierra serían penetradas. Y así ingresamos al siguiente grado, el arco real. 51. El gran maestro arquitecto, en un antiguo ritual francés. 52. La regalía del grado, en la colección de John Mitchell, 1821. 53. Una página magistral de Javier Alvarado Planas. 54. La geometría, aprox. 1555. Durante el siglo XVIII hubo numerosos grados de arquitecto, que finalmente confluyeron en el que figura en el rito escocés antiguo y aceptado. Aquí vemos la cámara del pequeño arquitecto desconocido. 56. Cuadro del pequeño arquitecto desconocido. 57. Cámara del gran arquitecto desconocido. 58. 59. Cuadro del arquitecto inglés de perfección. 60. Cuadro del arquitecto inglés de práctica. 61. La logia del gran maestro arquitecto. 1765.